Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Olive Class. El día de hoy les estamos presentando otro ejercicio de integral indefinida aplicando el método de integración por partes. Entonces vamos a resolver la siguiente integral. Y igual a integral de x al cuadrado por logaritmo natural de 2x por el diferencial de x. Vamos a trabajar este ejercicio utilizando el método de integración por partes. Vamos a llamar u al logaritmo natural de 2x, dado que al hallar la derivada de u respecto de x, el logaritmo va a desaparecer. Vamos a llamar a x al cuadrado por diferencial de x de b. Entonces, u es igual al logaritmo de 2x, la derivada de u respecto de x, esto es igual a 1 sobre 2x por la derivada de 2x. Esto es igual a 1 sobre 2x por 2. Simplificando, nos queda 1 sobre x. Entonces, el diferencial de u es igual a diferencial de x, pasa a multiplicar y tenemos 1 sobre x por diferencial de x. Ahora vamos a hallar b. Observamos que db es igual a x al cuadrado por diferencial de x. Integrando, tenemos integral de b, esto es igual a integral de x al cuadrado por diferencial de x. Aquí se cancela la integral con el diferencial y tenemos b, y la integral de x al cuadrado por diferencial de x es x al cubo sobre 3. Tenemos entonces u, el diferencial de u, y tenemos db y b. Vamos a reemplazar en la fórmula de integración por partes. Entonces, la integral será u por b, pero u es logaritmo natural de 2x y b es x al cubo sobre 3 menos la integral de b de u, integral de x al cubo sobre 3 por el diferencial de u, que es 1 sobre x por diferencial de x. Ordenando, acá tenemos x al cubo sobre 3 por logaritmo natural de 2x menos, aquí sacamos un tercio fuera de la integral y vamos a simplificar. Y nos queda integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Esto es igual a x al cubo sobre 3 por el logaritmo natural de 2x menos un tercio de esta integral de x al cuadrado por diferencial de x, que esto es x al cubo sobre 3. Entonces tenemos así un noveno de x al cubo por x al cubo más la constante de integración. Factorizando este término, un noveno x al cubo, vamos a tener aquí 3 logaritmo de 2x menos 1 más la constante de integración. Esta sería la respuesta. Bien, queridos Olivers, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. En los próximos videos te seguiremos presentando más ejercicios de integral indefinida aplicando el método de integración por partes. Visita nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal para cualquier consulta. Gracias.